Ok, Vilma, entonces ahora permitimos ingresar a los estudiantes. Ya están ingresando, Vilma. Perfecto. Muy bien, pues ya estamos acá. Muy buenas tardes a todos. Gusto tenerlo acá en una nueva clase. Hoy pues estaremos compartiendo la clase con Vilma, quien nos trae el tema estrés laboral. Pues ya Vilma ha estado con nosotros anteriormente y pues a quien recientemente ingresa a la clase o bien es nuevo en la clase, pues solo recordar que esta clase estará siendo grabada y en unos días estará nuevamente en su plataforma estudiantil para que puedan pues al volver a ver o quieren hacer un curso relacionado a ello, lo pueden hacer un ensayo y obtener créditos por el mismo. Pues Vilma, bienvenida a la clase. El tiempo es suyo. Ok, gracias. Hola a todos nuevamente. Bueno, hoy estaremos hablando sobre el estrés laboral, que, bueno, pues hoy en día es una de las principales consecuencias de la exposición a riesgos psicosociales y se trata de un problema colectivo, ya no es un problema individual, porque, bueno, puede afectar a todos los trabajadores de cualquier categoría, de cualquier profesión. Y pues además de esto, pues me va a generar una condición de salud, bien sea física o mental, pero también me genera ciertas consecuencias en lo que se trata de cómo se realiza el trabajo, sobre el absentismo laboral, sobre el rendimiento y la productividad. Entonces hoy, bueno, les estaré explicando un poco sobre lo que es el estrés, qué causa ese estrés, algunos ejemplos cotidianos de lo que es el estrés o cómo se vive el estrés en el trabajo, cuáles son los síntomas de alguna persona que presenta estrés, sus consecuencias, cómo me va a afectar a la empresa que los trabajadores estén padeciendo este tipo de enfermedad, cuáles son las mejores estrategias para prevenirlo y cuál es la responsabilidad de cada trabajador para gestionar ese estrés. Entonces, bueno, entrando en materia, el estrés laboral pues es una respuesta. El estrés en sí es una respuesta física y emocional que los empleados pues van a experimentar cuando la demanda de trabajo pues me excede su capacidad para manejarla. Es un desequilibrio que va a ser causado pues por diversas condiciones, como les decía, psicosociales, que son adversas o son desfavorables en el entorno laboral. Y bueno, en términos más específicos, pues el estrés es una reacción que va a ocurrir cuando las exigencias del trabajo no corresponden con las capacidades del trabajador o con sus recursos o con las necesidades que él tenga. Y esto pues me lo va a llevar a un estado de tensión física y emocional. El estrés siempre ha estado, eso no es que es de ahorita, pero en las últimas décadas pues ha incrementado su intensidad y su incidencia pues debido a que la organización del trabajo ha ido cambiando y de igual manera pues las relaciones sociolaborales. Entonces, en las últimas, digamos, estadísticas se maneja que el estrés es el segundo problema de salud más frecuente en los trabajadores, siendo el primero los trastornos musculoesqueléticos. Por esto es que se está incrementando esa sensibilización a nivel internacional sobre la necesidad que hay pues de actuar frente a esta problemática que, como les digo, pues afecta a absolutamente cualquier persona. Hay un refrán acá en Latinoamérica, no sé si algunos los conocen, los que viven por acá, que dice, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Este refrán, pues, que es popular, pues me ejemplifica lo que es el estrés en los diferentes espacios de la vida, no solo en el trabajo. Ni la ausencia ni el exceso de actividades, de exigencias o de expectativas y preocupaciones es saludable. Es necesario que siempre pues haya un equilibrio para poder pues mantener un buen estado de salud y de satisfacción personal sobre todo. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar dos tipos de estrés. Está el estrés bueno, que es denominado bioestrés, el cual pues es necesario para la vida porque es como ese empujoncito que nos da esa motivación, que nos da un propósito y ejerce como una función de protección para el organismo. Y a su vez tenemos el estrés negativo, que se llama diestrés,
se manifiesta pues ya como una demanda intensa, prolongada de alguna actividad o de alguna exigencia que me va a causar o me va a afectar la salud física y la salud psicológica. Entonces, el trabajo pues puede tener efectos positivos o efectos negativos para la salud de la persona. Si un trabajo es satisfactorio, es desafiante, es justo, le da a la persona motivación, aumenta su capacidad para el trabajo y mejora inclusive o mantiene su salud. Pero si tenemos un trabajo que sobrepase nuestras capacidades personales o el ambiente laboral es negativo, va a generar todo lo contrario, va a generar ansiedad, va a generar agresividad, me va a incrementar la posibilidad de que ocurran accidentes en el trabajo, va a afectar el rendimiento, va a afectar la producción de la empresa inclusive. Entonces, hay que estar pendiente también de no confundir el estrés positivo con el estrés negativo, porque el estrés positivo, como les digo, se refiere pues a los desafíos o los retos que se nos presentan en el trabajo y experimentar esos desafíos pues me genera una energía o una motivación para digamos, ultrapasar o sentirnos bien al lograr pues cumplir con esas exigencias. Pero, o al tener nuevas habilidades, ¿verdad? Pero cuando nos sentimos desafiados, cuando sentimos que ese trabajo nos demanda demasiado, que no tenemos los recursos, que no tenemos la capacidad, es allí donde caemos en el estrés negativo y es ahí donde vienen las consecuencias. Entonces hay que tener cuidado de no ultrapasar límites de lo positivo a lo negativo. Entonces, es eso, es tener un equilibrio. Ya en las últimas décadas, como le decía, pues el estrés pues es un tema que es un reto, se ha dejado ver como un reto, porque debido a la globalización económica, pues me trajeron o se trajo al mundo pues una gran cantidad de retos, nuevos cambios, nuevas formas de organizar el trabajo, nuevas herramientas, nuevos dispositivos, y esto pues me crea nuevas exigencias en el trabajador de desempeño, de conocimientos, de concordancia, de ir a la par de esos avances y muchas veces pues se han aumentado las jornadas del trabajo, se disminuyeron, pues, digamos, la alimentación en cuanto a conocimiento de los trabajadores, se invierte menos en su confort, se invierte menos en mejorar las condiciones del trabajo y eso pues me ha influido o ha influido negativamente pues en la salud de los trabajadores en las últimas décadas. Por eso es tanto que se hace tanto hincapié en que hay que tratar de abordar el estrés, de no verlo como un mito, sino de una realidad y una realidad pues que nos afecta a todos. Entonces, bueno, ¿qué causa el estrés? Bueno, como les decía, pues el estrés es un conjunto de reacciones que pueden ser psicológicas, pueden ser reacciones emocionales, cognitivas o conductuales también, a ciertos aspectos que son exigentes o que son demandantes y que la persona no tiene o no siente la capacidad o no tiene los recursos para afrontarlos, para responder a ellos. Entonces, la interacción negativa se da cuando las necesidades de la persona pues no están satisfechas y entonces se les exige demasiado o se les menosprecia y el individuo va a reaccionar a esta situación con un carácter, como les digo, emocional, fisiológico o comportamental. Entonces, el estrés va a ser la respuesta a un agente o un estímulo, bien sea interno, o sea, lo que llamamos un agente estresor. Y pues desde la perspectiva del ámbito laboral, pues nos encontramos distintas clasificaciones de agentes estresores que bien son generados por la demanda laboral o por las características personales y surge o se presenta por diversas condiciones. Por ejemplo, cuando hay novedades o cuando hay cambios organizacionales en el trabajo, cuando hay impredecibilidad, cuando el trabajador no sabe qué va a pasar o que no tiene una seguridad, una estabilidad en su trabajo, cuando hay una sensación de descontrol, digamos, de carga de trabajo, de herramientas, de actitudes que no se siente capaz de controlar, cuando se siente amenazado, bien sea por el entorno laboral o por causas o condiciones laborales también. Entonces, principalmente, pues,
Estos cuatro aspectos son los que, estas condiciones, pues, que pueden percibirse como negativas si se me prolongan en el tiempo, obviamente pues me va a generar un desequilibrio en el trabajador y la presión va a ser diaria, va a ser constante y pues me va a generar el estrés. ¿Y qué pasa si se genera el estrés? Bueno, en principio no pasa nada, digamos, grave, pero a nivel o a largo plazo sí podemos ver unas consecuencias más arraigadas. Y lo que me genera pues digamos, la posibilidad de que el trabajador pueda enfermarse. Bueno, entonces podemos subdividir estas causas en, en varias causas. Primero están las causas intralaborales. Estas son las causas, pues las que son arraigadas o que son generadas por el trabajo, bien sea por una sobrecarga de trabajo, cuando el trabajador pues tiene un exceso de responsabilidades que superan pues su capacidad para responder a ellas, o bien sea al contrario, cuando hay una infracarga de trabajo, cuando el volumen de trabajo es muy ligero y él siente pues que no está haciendo nada, cuando hay plazos ajustados, cuando son fechas muy estrictas y hay la presión constante porque hay que entregar o cumplir con ciertas expectativas en corto plazo, cuando hay la falta de control, como les decía, esa sensación pues de que no tiene influencia, por ejemplo, sobre las decisiones que se toman en el trabajo, o cuando no siente la capacidad de poder realizar una tarea, también. Cuando hay un ambiente de trabajo hostil, cuando hay conflictos entre los trabajadores o entre superiores, cuando no se siente apoyado, digamos así, o cuando hay esos conflictos internos. También puede ser la monotonía, cuando un trabajador realiza tareas repetitivas que son poco estimulantes o que de repente ya lo aburren porque es algo que hace todos los días exactamente igual y se desmotiva. También surge por condiciones que amenazan su salud o, por ejemplo, condiciones físicas peligrosas. Por ejemplo, aquellos trabajadores que están en un ambiente inseguro o insalubre, cuando el ambiente pues le genera algún otro tipo de enfermedad o algún tipo de conflicto, o la actividad es muy peligrosa y le genera el miedo de perder la vida realizando aquel trabajo también. También cuando hay ambigüedad de roles, por ejemplo, cuando un trabajador no sabe exactamente cuál es su función, porque bueno, lo ponen aquí, lo ponen allá, lo mueven para acá, y está tan agobiado con hacer tanto que no hace nada o hace todo a medias o sus capacidades pues se ven muy presionados. También cuando hay incertidumbre laboral, por ejemplo, cuando empiezan los despidos o cuando, por ejemplo, se queda estancado en un puesto, no tiene ascenso, pasan años y sigue allí, cuando no ve avances profesionales, eso también genera estrés. Cuando hay mucho control o mucha supervisión o cuando la supervisión es muy estricta, también genera mucha ansiedad. Cuando hay cambios organizacionales, por ejemplo, cuando pasan al trabajador de un lugar a otro y que éste no puede adaptarse o que no vea, por ejemplo, no siente la capacidad de utilizar ciertas herramientas, ciertos equipos o se le dificulte. O, por ejemplo, cuando tiene muchas responsabilidades, cuando pues siente que sobre él pesan muchos aspectos que pueden generar cambios o que pueden generar algún tipo de desequilibrio en la empresa, también genera mucho estrés. Por otra parte, están las causas extralaborales, que allí vamos es lo que pasa fuera del trabajo, que le genera cierto estrés al trabajador y eso pues afecta su vida laboral, bien sea por ejemplo las relaciones trabajo-familia, cuando por ejemplo las relaciones de la familia se ven afectadas porque el trabajador tiene largas jornadas de trabajo, tiene turnos nocturnos, cuando tiene que sacrificar por ejemplo, sus espacios personales de descanso, de cuidado o de actividades de recreación por dedicárselas al trabajo, o cuando se lleva el trabajo a la casa, cuando, por ejemplo, tiene situaciones donde tiene familiares enfermos, donde tiene, por ejemplo, relaciones o donde varias personas dependen de sí, de su trabajo. Eh, Pueden ser también por otros tipos de agentes estresores, como por ejemplo el alcohol, las drogas, problemas legales, hipotecas, deudas, etcétera. O, por ejemplo, otra causa extralaboral, por ejemplo, que sucede mucho, que es cuando
la persona vive muy retirada de su trabajo, entonces se le dificulta, de repente se topa con tráfico, tiene que levantarse a horas más tempranas, tiene que realizar muchas actividades en la casa para poder cumplir con su trabajo ese otro día, con el colegio, los niños. Todos estos tipos de factores extralaborales me van a generar un estrés que al final pues va a afectar la vida laboral del trabajador también. Otras causas o otro factor a considerar pues son digamos, los aspectos externos al trabajo, pero que son pues propios de toda la población y que me va también a incidir en el desempeño laboral del trabajador, pues son las características propias de la persona. Eh, pues numerosas investigaciones pues han demostrado que sí existe una influencia de ciertas características personales en la producción del estrés. O sea, esto no quiere decir que el solo hecho de tener una serie de características personales pues me va a desencadenar el estrés, no, sino que algunas personas pues van a ser más propensas a otras o más vulnerables a otras para sufrir el estrés, dependiendo pues del tipo de personalidad que tenga. Entonces, las principales, digamos, personalidades que pueden ser más vulnerables al estrés son las que les presento acá. Está la personalidad tipo A, que es pues una personalidad que se caracteriza porque son personas muy perfeccionistas, personas que les encanta alcanzar metas que son muy elevadas, que se implican mucho en su profesión, o sea, al punto de considerar que su vida es el trabajo y lo demás no cuenta. Ellos son personas que hacen muchos esfuerzos, que están sometidos a una atención muy constante, porque nunca tienen tiempo suficiente para relajarse o para hacer todas las cosas que quisieran. Entonces, estas personas son personas muy activas, son personas muy enérgicas, muy competitivas también y muy ambiciosas, y esto pues le va a generar o le va a causar cierta ansiedad y lo va a hacer más sensible, digamos, al estrés. También están las personas que son de tipo dependencia o dependientes. Ellas son un poco más autónomas, toleran mejor pues el estilo de vida autoritario, o sea, que otra persona le diga qué hacer. Y sin embargo, estas personas son más vulnerables al estrés porque cuando hay situaciones, por ejemplo, de incertidumbre o donde tienen que tomar decisiones, esto les causa demasiada ansiedad, les causa demasiada ambigüedad en la vida, que no saben si sí o no, que, o sea, no tienen como la capacidad de decidir. Entonces es allí donde se presentan más vulnerables. Por otra parte están los ansiosos, las personas que sufren de ansiedad, y estas personas son personas que son generalmente muy nerviosas o son muy inquietas porque se preocupan excesivamente por casi todo. O sea, se preocupan demasiado por situaciones diarias, situaciones cotidianas pues, que piensan ellos que van a generar un peligro o que pueden hacerlos, afectarlos de cierto modo porque no sienten que tengan control. Entonces, le van a generar ansiedad a esa persona. Ellos también son muy vulnerables al estrés. También están los introvertidos. Estas son las personas pues, que prefieren trabajar a solas, que no son, digamos, no les gusta trabajar en equipo, disfrutan estando solos, huyen de las multitudes y pues ante cualquier problemática, estas personas reaccionan de una manera más intensa que una persona que sea extrovertida, porque ellos son menos receptivos al apoyo social, o sea, ellos sienten que pueden con todo, no se dejan apoyar y es allí donde viene el estrés, la sensación de ansiedad y de vulnerabilidad. Y por último están los rígidos, las personas que presentan mayor conflicto a adaptarse a los cambios, porque son personas que siempre tú le dices A y es A para siempre, si lo cambias a B ya se le desconfigura la vida. Entonces, ellos también se ven muy afectados, especialmente pues eso, cuando hay un cambio de organización, cuando hay un cambio de herramientas, cuando hay por ejemplo, inserción de tecnología. Eso afecta mucho a las personas que están acostumbradas a ciertos tipos de protocolos o cierto tipo de estilos porque son muy rígidas, se acostumbran a un solo método, por así decirlo. Ellos también son muy sensibles al estrés. Entonces, bueno,
ejemplos de situaciones que me generarían estrés en el trabajo. Bueno, el primer ejemplo, bueno, vamos a suponer Yasmín es una persona que trabaja en una panadería que es muy conocida en su barrio. Ella normalmente atendía a sus clientes con un lápiz y un papelito, les daba la cuenta y hoy en día pues la panadería decidió actualizarse y colocó pantallas digitales, colocó tablets que envía toda la información de sus ventas directamente pues a la computadora de la cajera. Entonces hay momentos donde pues el internet es lento o de repente ella no está acostumbrada a manejar la tecnología, se le dificulta un poco, la panadería se llena, las filas se hacen largas, la gente se queja y ella toda maniatada, toda, digamos, se siente mal porque no logra hacer su trabajo como lo hacía anteriormente, que era súper rápida, con su papelito, con su lapicito, haciendo sus cuentas mentalmente y haciendo sus entregas a tiempo. Entonces, esto vivido diariamente, cotidianamente, le va a generar mucho estrés porque todo el día va a estar tratando de adaptarse a algo nuevo, a algo que no consigue, a algo que se le dificulta. Otro ejemplo que es muy común cuando hay reducción de personal, digamos que en una empresa pues hay un aire de incertidumbre porque se corrió el chisme de que van a haber despidos y resulta que José fue la última persona que emplearon. De él dependen su esposa y sus dos hijas. Y entonces él se siente muy nervioso, siente escalofríos porque él fue el último que contrataron, no sabe qué va a hacer si lo despiden porque su esposa tampoco tiene otro ingreso, otra fuente de ingreso, tiene que pagar deudas, tiene que pagar hipoteca. Ya por ahí José empieza a sufrir de estrés. Otro ejemplo sería situaciones imprevistas, que a todos nos pasan, que a todos pues nos llega ese momento de que nos llega alguna situación que hay que tomar decisiones puntuales. María en este caso es una madre soltera, tiene dos hijos a cargo, uno de 5 y 3 años, pequeños. Ella tiene una empleada que la ayuda en la casa, que le hace todo, pero resulta que esta empleada tiene que irse del país porque se le enfermó un familiar y se tiene que ir de manera imprevista. Y resulta pues que no puede ayudar a María. Entonces, ¿qué pasa? María al día siguiente, cuando ya su empleada no está, tiene una junta súper importante de trabajo donde tiene que presentar una presentación sobre recursos económicos de un proyecto laboral. Entonces ahora María piensa, ¿qué hago? Voy al trabajo, cuido a los niños, ¿dónde los dejo? No tengo ningún otro ayudante en la empresa que pueda hacerlo por mí, porque la que lo tengo que hacer soy yo. Entonces se presenta esa situación que es de mucho estrés, de mucha, que le causa mucha ansiedad a la persona porque tiene que decidir entre dos puntos muy importantes de su vida, entre la familia y el trabajo. Entonces allí es difícil gestionarlo en muchas ocasiones porque pues es una situación imprevista. Entonces, estas situaciones son las que más generan, digamos, estrés en la persona. Y bueno, los síntomas del estrés laboral. Bueno, hay evidencia científica que demuestra pues que el estrés pues sí tiene efectos sobre la salud, lejos de lo que muchas personas pues consideran porque se creen que es un mito. Pero realmente sí, el estrés tiene mucho efecto sobre las personas y pues bueno, aquí me faltarían láminas para ponerle todos los efectos que están demostrados científicamente que genera el estrés, pero de manera, digamos, más general o más puntual, pues les voy a dejar unas por acá. Eh, Hay manifestaciones emocionales, la persona se vuelve irritable, tiene ansiedad, tiene problemas de sueño, viene la depresión, siente desgaste, tiene problemas familiares. También hay manifestaciones cognitivas, por ejemplo, la persona comienza a usar o se vuelve dependiente de drogas, de alcohol, de tabaco, de conductas que son destructivas o se aísla socialmente cuando se siente muy frustrado, cuando se siente muy abrumado. También están las manifestaciones cognitivas, ya allí la persona empieza a tener dificultad para concentrarse, dificultad para recordar, dificultad para aprender alguna cosa nueva, para tomar una decisión incluso, ya empieza a tener dificultades.
están las manifestaciones fisiológicas, por ejemplo, problemas de espalda, dolores musculares, problemas cardiológicos, hipertensión, y pare de contar. O sea, existen, existe cuando hay una exposición mantenida de la persona a estos estímulos estresores, pues el organismo pues, puede generar infinitas reacciones fisiológicas que muchas veces se las sacamos a otra cosa menos al estrés. Y pues cuando esto pasa, pues el sistema nervioso se activa y empieza a generar estas respuestas. Y es como un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para, digamos, protegerse pues, de esos agentes estresores, de esos agentes agresores. Y bueno, entre las consecuencias del estrés laboral, bueno, principalmente el estrés, pues bueno, me afecta, como ya les decía, en diferentes, pues, o sea, mucho en la salud, en diferente manera. Y lo que pasa es que la cuestión es cuando se prolonga, porque digamos una persona pues puede tener un día estresado, pero cuando ya todos tus días son de estrés, es de allí donde vienen las condiciones, es de allí donde surgen las consecuencias de enfermedades físicas, de enfermedades mentales, de enfermedades cardiovasculares, de diferentes enfermedades. Entonces, a modo de ejemplo, cuando hay situaciones de estrés, pues se puede provocar inmunodepresión o enfermedades autoinmunes. Como les decía, hay afecciones cardiovasculares como hipertensión, aumento de infartos, hay dolor en el pecho, hay alteraciones digestivas, como por ejemplo indigestión, vómito, diarrea, cólicos, dolor, colitis, alteraciones en la respiración también como hiperventilación, da tos, da asma. También es muy común las afecciones cutáneas, por ejemplo, las personas tienen dermatitis o erupciones o resequedad intensa en la piel. También están los trastornos musculoesqueléticos, que también son muy comunes, que van pues desde el dolorcito acá en el cuello, la tensión muscular, hasta el reuma, que ya es más complicado. Y los también que son muy comunes pues son los trastornos neurológicos como dolor de cabeza, trastornos del sueño, duerme, no duerme, básicamente no duerme. También en la mujer causa trastornos ginecológicos como irregulares en la menstruación, amenorrea, dismenorrea, trastornos hormonales. Y pues lo que más o más impacto causa, digamos, es en la psique, que me causa ansiedad, me causa depresión, me causa trastornos en la conducta. O sea, las personas se vuelven más irritables, más agresivas, porque están, digamos, en modo defensa. Y bueno, pues los factores, la exposición a estos factores intralaborales o extralaborales, pues son los que me generan el estrés y pueden afectar las habilidades de la persona. O sea, va a depender del apoyo que esa persona tenga, va a depender mucho de su personalidad y de la cantidad de exposición que tenga para ver a qué nivel se daña su salud o a qué nivel me genera una enfermedad. Algunas personas, como les decía, algunas personas las afectan más que a otras incluso no las afecta, pero todo va a depender mucho de la exposición, del apoyo social que tenga esa persona y de la personalidad en sí de cada quien. Entonces, ¿cómo me afecta el estrés a la empresa? Bueno, en las empresas o en cualquier institución, pues el estrés se manifiesta primero con el aumento del absentismo laboral. Comenzamos a ver personas que comienzan a retirarse, a tener momentos de, digamos, reposo o para tratar este tipo de enfermedades o consecuencias del estrés. Vamos a tener trabajadores desmotivados, con bajo compromiso, ya no van a ser trabajadores creativos, va a disminuir mucho la producción de la empresa, empieza una degradación del clima social y laboral, se puede ver incluso casos de acoso laboral o de violencia, aumento mucho de los errores o de los accidentes laborales y también el ataque a la imagen de la empresa, también muchas veces por parte del trabajador.
Y cuando, digamos, ya vamos a los extremos del estrés en el trabajo, ocurre un síndrome muy común, que es un tipo de estrés específico, que se llama el síndrome de burnout o el síndrome de estar quemado por el trabajo. Este, como les decía, es un tipo específico de estrés. Se los voy a por encimita porque podría hablar muchísimo sobre él, pero bueno. Se trata pues de una respuesta al estrés, a un estrés laboral que ya es crónico, donde pues la principal característica pues es encontrarse emocionalmente agotado, donde hay despersonalización y hay un sentimiento de inadecuación en el trabajador. Y bueno, el agotamiento emocional pues es el elemento central de este síndrome porque se caracteriza por una sensación creciente de que hay un agotamiento físico extremo, un agotamiento físico y psíquico, que son extremos. A su vez, pues la persona siente despersonalización porque empiezan a aislarse, empiezan a tener actitudes pesimistas, sentimientos negativos hacia las otras personas que están en su entorno laboral y incluso pues esos sentimientos hacia sí mismos en su rol profesional. Y se da, por ejemplo, cuando hay un distanciamiento entre los compañeros o cuando hay deshumanización del trabajo, de las relaciones con las demás personas, o sea, una persona que, por ejemplo, trabaja con atención al cliente, es una persona totalmente apática o lejana a, digamos, a los usuarios. Y el sentimiento pues de inadecuación pues aparece ya como una consecuencia de una autoevaluación negativa del trabajador que siente que las demandas de ese entorno laboral pues sobrepasan sus capacidades de respuesta. Entonces, este síndrome también es bien común. Puedo decir que muchas personas lo hemos vivenciado y que ni siquiera nos habíamos dado cuenta hasta que uno le dice informa. Él es cuando pasamos, digamos, por varias fases hasta llegar hasta ese síndrome, a la fase final. Y bueno, la fase inicial, como todos, entramos a un trabajo nuevo, sentimos mucho entusiasmo, tenemos muchas expectativas sobre ese trabajo, tenemos gran energía, lo hacemos con mucho cariño, no nos importa que la jornada laboral sea larga, pero nosotros tenemos el entusiasmo de seguir allí. Luego viene otra fase que es la fase del estancamiento, cuando vemos pues que el trabajo no se cumplen las expectativas profesionales que teníamos, bueno, entonces empezamos a valorar las contraposiciones del trabajo, es mucho trabajo, mucho esfuerzo, poco reconocimiento, poca recompensa, entonces allí surge un desequilibrio entre las demandas del trabajo y los recursos que tenemos y entonces empieza un estrés psicosocial, entonces la persona se siente incapaz pues para ser eficiente ante ese trabajo. Luego viene la fase de frustración. En esta fase, pues la persona se siente desilusionada, desmoralizada, siente que el trabajo pues carece de sentido, se irrita rápidamente o se genera conflictos con otras personas del grupo de trabajo y empezamos a ver fallos en la salud. Empiezan a aparecer problemas emocionales, problemas fisiológicos, problemas conductuales. Luego viene la fase de la apatía. En esta fase, pues simplemente ya el trabajo no, digamos, estamos apáticos, ya realmente no tenemos ese interés y hay cambios actitudinales y conductuales. Ya estamos más a la defensiva. Si son personas, como les decía, que trabajan con atención al cliente, ya realmente lo hacen de manera distante, de una manera mecánica, ya no les importa si el cliente sale satisfecho o no, si la empresa vende o no, ya realmente hay una apatía. Y bueno, esto porque es un mecanismo de defensa del trabajador, pues porque realmente no siente esa valoración, no siente esa motivación. Y finalmente se llega a la fase de quemado, que es donde entra el colapso emocional y cognitivo. Ya allí comienzan a haber consecuencias a la salud, y pues el trabajador empieza a dejar el empleo y a arrastrarle a la vida profesional
hacia la frustración o hacia la insatisfacción y muchas veces pues esto tiene un carácter cíclico, es decir, él pasa por toda esta fase del trabajador, sale de ese trabajo, entra a otro trabajo y vuelve un punto donde empieza a pasar por este síndrome. Y muchas veces incluso no sale del trabajo, sino que es durante un periodo de tiempo de su trabajo que pasa por este síndrome o pasa por esa serie de fases. Y bueno, para saber, ahora hoy en día, como les decía, como hay tanto interés o hay más sensibilización hacia el tema del estrés en el trabajo, hay herramientas para evaluar pues si el trabajador está pasando por este síndrome o pasó, y pues se evalúa a través de diferentes metodologías o de instrumentos psicométricos. Una de las herramientas más utilizadas para evaluar es el Maslach Burnout, que él es, como decía, es una herramienta psicométrica del que me determina o evalúa a qué grado el individuo está afectado por las diferentes dimensiones del estrés a la que está sometido. Y bueno, pues es como una entrevista que se hace con esta herramienta y de allí, pues a través de esa entrevista, pues se puede determinar si el trabajador está pasó o puede estar iniciando este síndrome. Y con ello, pues me permite, estas herramientas son muy buenas porque en las empresas, pues me permite, pues, prevenir el absentismo, me permite prevenir las bajas, me permite prevenir las rotaciones o el abandono del empleo. Entonces, hoy en día es muy recomendado. Estas y otras herramientas, no solo para este síndrome, este tipo de estrés en específico, sino el estrés en sí. Y bueno, en cuanto a las estrategias de prevención, bueno, como les decía, el estrés es un problema muy importante para la organización del trabajo, porque pues tiene graves repercusiones. Entonces, hay diferentes aspectos en el funcionamiento de la empresa en el que hay que evaluar, porque este me va a generar consecuencias tanto en la persona, bien sea por enfermedad o por incapacidad, a la empresa, bien sea por bajo rendimiento, baja producción, el absentismo laboral, y a la sociedad en general también porque me genera costos en seguros de enfermedad, me genera problemas sociales. Pero, ¿qué les digo? Aunque tiene muchas consecuencias, no es habitual encontrar en las empresas que haya atención o que haya dedicación necesaria pues para tratar de resolver este problema. En general, pues esto es debido primeramente al desconocimiento que hay o a la ignorancia que hay o digamos a las ganas de no ver este problema o la magnitud que tiene este problema. Entonces, es por eso que hoy en día pues se hace mucho hincapié en él. Y generalmente, pues el problema es un problema que no es como, por ejemplo, un accidente de trabajo, que vemos la consecuencia muchas veces inmediatamente. Este es un problema que las consecuencias se empiezan a evidenciar generalmente cuando ya está muy avanzado, cuando la situación pues ya amerita pues digamos métodos más avanzados para poder tratarlas. Entonces, son medidas, digamos, curativas que se aplican de carácter médico y de forma individual, pero la idea hoy en día o lo idóneo pues es tratar de abordar el estrés de una manera, digamos, en la organización del trabajo, de manera general, no individual, y pues desde un punto de vista preventivo más que todo. Entonces, para prevenir el estrés en el trabajo, pues digamos, hay tres fases. La primaria, pues es tratando de eliminar todos los riesgos psicosociales que hay en el ambiente de trabajo, tratar de eliminarlos, de erradicarlos. La secundaria, pues sería una de las más importantes, es la formación de los empleados, la capacitación para que ellos puedan pues manejar o sobrellevar situaciones de estrés, situaciones de presión laboral. Y la terciaria, pues, vendrían siendo pues estrategias ya para abordar al tratamiento y a la recuperación de personas que han sido afectadas, a trabajadores que han sido afectados por el estrés. Entonces, esas serían, digamos, las principales o las tres formas de abordar las estrategias de prevención. Bueno, en cuanto al nivel organizativo,
se pueden adoptar diferentes medidas. Primero, se puede hacer un diseño o un rediseño del puesto de trabajo para definir pues, de manera clara cuáles son las competencias de los trabajadores, identificar y evaluar cuáles son los factores de riesgo psicosocial. Puede ser a través de encuestas, a través de estudios, de entrevistas o de observación directa. Porque eso me va a permitir abordar el problema antes de que inicie. Y por otra parte, pues como les decía, el rediseño de los sistemas de trabajo a través de, por ejemplo, enriquecimiento de los puestos, ampliación de tareas, creación de grupos de trabajo, asegurar que hayan varias tareas, que las tareas sean variadas y que la persona que la va a ejecutar esté consciente y tenga o sienta que tenga el control sobre su trabajo. Por otra parte, la organización de la jornada laboral es muy importante. Hay que planificarla, incluyendo turnos, incluyendo descanso, incluyendo pausas. Es muy importante implementar programas de manejo del estrés, como por ejemplo hacer pausas activas, técnicas de relajación, organización del tiempo, actividades de bienestar para los trabajadores, u ofrecerles un servicio de asesoramiento o programas de apoyo social para que puedan manejar ese estrés, asegurarse de que las personas pues tengan horarios que sean razonables, que pues la medida de lo posible puedan ser flexibles también. Por otra parte, es muy importante pues realizar una adecuada política personal, que se tenga en cuenta, por ejemplo, las demandas y las necesidades de los trabajadores, que se les dote, por ejemplo, de programas de capacitación profesional, que sean programas continuos, que haya planificación de carreras, también es muy bueno. Y también es muy importante que haya un estilo de dirección y liderazgo que permita pues, la participación de los trabajadores en las tomas de decisiones, donde haya un feedback, donde cualquier trabajador pueda sentir la confianza de comunicarse directamente con su empleador de una manera o proponerle sus necesidades, proponerle estrategias, donde pueda sentirse en un ambiente laboral cómodo. Y es muy importante eso también. Al momento de hablar de comunicación, tratar de rediseñar los canales de comunicación para que se fomente una comunicación abierta, para que haya colaboraciones entre empleados y empleadores y para que no se sienta, digamos, en un ambiente muy burocrático, en un ambiente muy estático, digamos así, sino que sea algo más dinámico donde pues fluyan las relaciones laborales. Y para que estas medidas realmente tengan efectividad, pues es muy importante pues que las modificaciones que vayamos a hacer, hacerlas poco a poco, hacerlas de una manera muy, digamos, ir probando, ir haciendo modificación y ir probando a ver si funciona, para que las personas pues tengan ese tiempo de adaptación y ese tiempo de capacitación, no se sientan presionadas. Hacerlo de manera progresiva y ir evaluando qué tan efectivos son esos cambios, porque si hago un cambio y veo que hay un retroceso, que hay un desequilibrio laboral entre los trabajadores, entonces puedo modificarlo o puedo implementar otra estrategia para que ellos puedan adaptarse bien. Tratar siempre de que los mandos de dirección de las empresas o las instituciones pues integren la prevención de los riesgos laborales, incluyendo pues también los riesgos psicosociales, porque muchas veces, como les decía, los riesgos psicosociales son menospreciados, son infravalorados, porque se piensan pues que no tienen efectos como son los riesgos físicos, o un riesgo químico, o un riesgo mecánico, o sea, porque muchas veces como no lo vemos, creemos que no existe. Es muy importante también propiciar pues una cultura organizacional que sea inclusiva, donde todas las personas pues fluya la comunicación, pero haya ese respeto, donde no haya diferencias de grupo étnico, de género, de individuo, de capacidades, o sea, donde eso no exista o se sancione conductas que sean violentas, conductas que sean de discriminación, tratar de aplicar esas políticas para mantener un ambiente laboral, pues digamos, equilibrado, que no entre en conflicto. Y es muy importante, que siempre se dice,
y se aconseja pues dar reconocimiento a los trabajadores por lo que hacen cuando realizan sus tareas de manera exitosa, cuando hacen las cosas bien, porque esto les impulsa, les quita esa desmotivación o se sienten ya de repente no se van a sentir frustrados porque no ven crecimiento profesional en sus trabajos y hacerlo pues de una manera justa y equilibrada. Y bueno, complementariamente a las acciones anteriores que les decía, pues se puede intervenir sobre los trabajadores con estrategias individuales cuando sean casos muy difíciles, cuando sean casos de estrés crónico, para tratar de poner medidas o de generar soluciones para ciertos casos. Pero lo mejor es tratar el colectivo, o sea, tratar la prevención de manera colectiva. Y bueno, ¿cuál es la responsabilidad personal en la gestión del estrés? Bueno, como les decía, pues muchas veces va a depender de cada personalidad, de cada persona, la manera en la que gestionamos el estrés o en la que vivenciamos el estrés, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Bueno, en el ámbito intralaboral, pues es muy importante que nos organicemos como personas, o sea, si sabemos, por ejemplo, que nuestro trabajo está distanciado, bueno, vamos a tratar de organizarme para levantarme temprano, porque si ya voy en contrarreloj, ya voy estresado, ya voy a tener un día totalmente agitado, un día que se puede convertir en una situación difícil si hay tráfico, si llego tarde, si no cumplí con las tareas de ese día. Entonces, para evitar eso, planifiquemos el día, planifiquemos nuestras actividades en la casa para que no afecten las del trabajo. Podemos, por ejemplo, medir, bueno, gasto media hora, entonces tengo que levantarme a tal hora, si tengo que arreglarme, hacer desayuno, llevar a los niños al colegio, planificar. También, pues, es muy bueno, pues, repasar las tareas del día para asegurarme, bueno, para mañana tengo que hacer tal y tal y tal y tal cosa, necesito este y este recurso para poder cubrirlas, de repente puedo necesitar apoyo de algún compañero de trabajo para ejecutarla y tratar en la medida de lo posible de evitar cualquier distracción que me impida hacer las tareas. Y siempre cuando vayamos a planificar, es bueno planificarlo en base a la realidad. O sea, no voy a planificar que voy a hacer el trabajo de 7 días en un solo día. O sea, imposible. Eso me va a generar frustración porque el día que haga eso, o sea, y no cumpla con las expectativas, ya ahí me voy a sentir desmotivada. Entonces, la planificación tiene que ser realista, tiene que definir prioridades, o sea, tengo que decir, bueno, mis principales tareas para esta semana, para mi trabajo son esta y esta. ¿Cuál es más urgente? ¿Cuál necesita de mayor atención? Y las organizo por prioridad. Mientras se hacen estos trabajos, como siempre les he dicho, tomar pausas activas, levantarse del puesto, hacer un estiramiento, tomarse un cafecito, caminar por la empresa, si trabaja desde casa, camine por la casa, salga, saluda al vecino, vuelve a entrar. O sea, algo que me permita realmente despejar la mente y volver luego a mi trabajo un poco, digamos, refrescada. Eso es muy importante, no obviar las pausas. Y también pues mantener el lugar de trabajo organizado, lo que necesito, lo que voy a usar, no tener cualquier cantidad de cosas que cuando necesito un papel, ¿dónde está? Vuelvo a aquello un desastre para encontrarlo, no, eso es también estrés. Tener todo organizadito, necesito estos documentos, bueno, esto es lo que voy a tener aquí a la mano y quitar lo que no necesito o colocarlo en otro sitio. Eso es muy importante en el ámbito intralaboral. Ya para la parte extralaboral, pues bueno, siempre se recomienda no dejar el cuidado personal a un lado, porque muchas veces por el trabajo, pues ya no salimos a hacer ejercicio, ya no salimos a correr, ya no salimos a comernos un heladito, no salimos a hacer actividades que antes hacíamos porque estamos tan enfocados en el trabajo que el trabajo invade nuestra vida personal. Entonces, comenzamos a dejar esas actividades online. Entonces, cuando ya salimos del trabajo, hasta allí, desde la puerta para dentro de la casa es la casa, son mis actividades con mi familia, son mis actividades conmigo misma, con mi entorno familiar, con mi entorno social y no llevarme el trabajo a la casa. El trabajo se queda en el trabajo, las preocupaciones del trabajo en el trabajo y viceversa. Y bueno, siempre buscar pues esos métodos para salir de la rutina.
ir un día al cine, a bailar, meditar, hacer, qué sé yo, algún ejercicio, algún deporte, alguna actividad terapéutica, si sentimos que no tenemos ese apoyo, que de repente no sabemos cómo lidiar con una situación, buscar ayuda profesional, porque eso también es muy infravalorado. Muchas veces decimos, bueno, la ayuda psicológica es para los locos, ¿no? Eso no es así. O sea, la ayuda psicológica la necesitamos todos, la necesitamos porque desafortunadamente hay situaciones con las que no sabemos lidiar o situaciones con las que no tenemos las herramientas, los conocimientos y una ayuda profesional nunca está de más. No hay que caer en ese misticismo o en ese juzgamiento de que la ayuda profesional es para casos extremos, no señor. Y bueno, es muy importante desconectarse del trabajo. Si usted tiene vacaciones o si usted planifica unas vacaciones, deje todo el trabajo organizado de modo que no haya absolutamente nada que usted se lleve para sus vacaciones que sean un momento de desconexión, que usted no esté con la cabeza ya en la oficina o esté pensando, esté pendiente de esto, aquello, no. Hay que planificarse para que realmente haya una desconexión y para que no caigamos en esa fase de quemado, en esa fase que ya nos lleva al extremo del estrés. Entonces, son cositas que son, digamos, básicas o que muchas veces vemos muy tontas, pero que realmente aportan mucho. Y yo creo que lo principal o lo primordial, pues siempre es la organización, siempre de nuestra parte como trabajador, igualmente pues de parte del empleador pues es la organización, es el apoyo social, el apoyo psicológico también que le pueda brindar a los trabajadores, un ambiente laboral equilibrado, en paz. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues tenemos un espacio de tiempo para Sí, aprovechar. me encantaría preguntar. Artemio Alarcón de Lima, Perú. ¿Cómo estás, Artemio? Buenas. Qué interesante que todos tenemos esta enfermedad del nuevo siglo. Sí. Pero lo veo yo mucho más grave en los pilotos de avión. Me imagino, por ejemplo, hacer un vuelo, no sé, de Europa a Perú a 1000 km/h. Después rebajan para aterrizar a 300 km/h, dejan el avión y con su maletita igual que nosotros a pie. Entonces, ese hombre sí está estresadísimo. Sí, sí, definitivamente, mira, el estrés está en todo. Sí, hay situaciones de riesgo, hay situaciones laborales o profesionales, pues que donde las responsabilidades o el entorno, pues, nos sobrecargan de estrés, como esa que tú nombras, los pilotos, pues me imagino. Pero así como ellos viven situaciones de estrés, los vive inclusive una maestra de escuela, porque también tiene a cargo la formación de niños, tiene a su cargo vidas, de igual manera la vive el médico que tiene que salvar una vida o que si comete un error puede, digamos, afectarle la vida a alguien. O sea, absolutamente yo digo todas y cada una de las profesiones o de los oficios tienen su condición de estrés. Lo importante pues es saberla gestionar, es saber ¿Verdad? lidiar con ella. Sí, Gracias. a ti por tu participación.